vamos a escuchar lo que dice el abogado. Bueno, doctor, Gustavo Florentín. ¿Qué dice ¿qué respecto a decir esta con respecto condena? a esto, doctor? Bueno, respecto a la condena impuesta por el Tribunal de Sentencias, presidido por la doctora Garcete, e integrado por la doctora Maldonado y el doctor Aguirre, por el cual sentencia la pena de 24 años al suboficial Gustavo Florentín Silva, es el mensaje social que transmite. Es decir, ¿qué garantía puede tener hoy en día un uniformado, llámese Policía Nacional o llámese agente militar, sobre al momento de desplegar su trabajo va a recibir una condena de 24 años? Sin importar las circunstancias bien explicitadas por el tribunal, no se determinó siquiera cuál escopeta utilizó Gustavo Florentín Silva. No se delimitó si era la escopeta M10 o M12. Tampoco qué vainilla salió. ¿Cuál vainilla le causó la muerte a Rodrigo Quintana? Hablaba mucho de los destellos, pero no específicamente. También admitieron que no identificaron a ninguna persona, sino que más bien por la silueta. Exactamente. El propio tribunal mencionó que por el color rojizo que venía de la luz de la calle, por el destello de la fulguración de la pólvora, etcétera, no pudieron ver el rostro, que simplemente eran siluetas. Y nuevamente reitero, la planimetría tiene una diferencia abismal de prácticamente 5 metros. Eso no se puede dar en un país serio, no se le puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. Es decir, ¿de qué estamos hablando? El propio tribunal en sus conclusiones arribó de que no se sabe cuál escopeta utilizó Gustavo, ni siquiera cuál escopeta. O sea, hay dos escopetas, al principio había una, ahora hay dos. Una de ellas ni siquiera fue ofrecido como prueba ni fue traído a la defensa. La pericia balística arroja que ninguna de las vainas servidas correspondía a esas escopetas, ni siquiera a las dos. Disparó, es lo que dijeron. Y por supuesto que Báez también disparó, claro que sí, sí, como bien resaltó de manera excelente la presidenta, de que el testimonio que más valor le dieron fue el de Diego Garcete, porque fue el más objetivo, era el más próximo a Rodrigo Quintana, fue con el que más compartió, y fue inclusive el que le auxilió y le llevó hasta el sanatorio, hasta el hospital. Él mismo dijo, yo vi humo que salía de la escopeta, yo nunca me voy a olvidar eso cuando me pusieron pecho a tierra, y el que le puso pecho a tierra fue el oficial Arnaldo Andrés Báez, que tenía casco blanco. Entonces, con todos estos elementos, con toda esta duda, ¿cómo arriba el tribunal a la conclusión de que fue Gustavo Florentín el que realiza el disparo mortal? Incluso sacando del lado a Báez, porque en un momento dado también lo mencionó y decía que él no tenía incidencia en este hecho. Sí, realmente le desvincula prácticamente de manera automática, va diciendo que él con su propio testimonio mencionó que estaba enojado, que vio a su camarada cayendo, que disparó hacia la sede del partido y él mismo dio culatazos. Abogado, pero en este caso la presidenta del tribunal decía también que en esa cámara de circuito cerrado de la sede del Partido Liberal se ve un único destello y de acuerdo a lo que ellos pudieron verificar es que esa imagen o esa silueta representa efectivamente a Gustavo Florentín. Se refiere el tribunal a un único destello. Yo le hago esta pregunta a ustedes. ¿Recuerdan cuántas vainas se colectaron y se peritaron del Partido Liberal? Si fue solo una, debía haber solamente una vaina. Pero sin embargo se peritaron 7, más las que se robaron. Es decir, no hubo un solo disparo. Se dieron demasiados disparos. ¿De dónde nace entonces la condena de Ramírez si solamente había un disparo? Si Ramírez le disparó a una señora que estaba en la escalera y le hizo perder el ojo, parte de la vista y parte del oído. Entonces, ¿y ese destello? ¿Por qué eso no se vio? ¿Qué pasa de las demás vainas? ¿Dónde aparecieron todas esas? ¿Quiénes dispararon? ¿Por qué solo hay un destello? No se analizó en la totalidad el contexto de lo que ocurrió en ese día. Por supuesto, vamos a ver los fundamentos por escrito, como bien lo mencionó, si mal no recuerdo, el 23 de abril vamos a tener acceso a la sentencia y ahí obviamente vamos a plantear recursos de apelación especial. ¿Por qué? Porque es sumamente grave. Es incongruente lo que ocurrió durante el juicio oral, lo que se produjo y lo que resolvió el tribunal. Un detalle que no mencionó el tribunal al explicar su sentencia es cómo ellos comprobaron que Gustavo Florentín era consciente de que él tenía bala de plomo, porque se probó que las demás vainas eran de balines de goma. Por supuesto, es que entrar en la representación de una persona, justamente como bien lo explicó la presidenta, requieren dos cuestiones. Uno es que el autor del hecho conozca
y tenga conocimiento del resultado típico, y lo otro es que anhele ese resultado. Es decir, él en ningún momento, partiendo ya de la hipótesis concluida por unanimidad del tribunal, dice, él sabía, él sí disparó. Perfecto, sortemos y démosle esa porción al tribunal. Pero ¿cómo ellos arriban a la conclusión de que Gustavo sabía que tenía una bala cargada con postas de plomo? En ese sentido, como bien lo mencioné en los alegatos, si él quería matar, si él conocía, le era mucho más fácil hacerlo en la plaza, hacerlo en el subterráneo del estacionamiento o hacerlo camino de ABC hasta la sede del Partido Liberal. No necesariamente tuvo que haber esperado a ese momento y preparado para generar esa situación donde había cámaras, era fácil de ser identificado, etcétera, etcétera. Que aún así no fue identificado plenamente. No hay un método científico que pueda acreditar ni siquiera qué arma tuvo Gustavo Florentino. No sé si ustedes dimensionan la gravedad de esto. El propio tribunal dijo que no sabe qué escopeta tenía Gustavo Florentín Silva. Y también que fue por la silueta, más bien que lo reconoció. Por la silueta, no por el rostro, no por la estatura, no por la... Fue una silueta. Eso es gravísimo. Se está violentando el Estado de Derecho. Y si esto le pasa a una persona que debía de haber sido apoyada por una institución policial porque estaba en el desempeño de sus funciones, imagínense lo que nos va a pasar a nosotros. O sea, fue una conclusión forzada, podemos decirle al tribunal, doctor. Fue una sentencia cómoda para el tribunal, y esto lo hago de manera muy respetuosa, la crítica a los fallos es libre, porque se tiene que congraciar con la prensa, se tiene que congraciar con la sociedad, y de alguna manera tienen que darle un cierre a esto. Y ese cierre es para que se apague ya esto, para que deje. ¿Pero qué es? ¿Qué nos deja la sentencia? Nos deja más dudas. ¿Cuál fue la escopeta? ¿Se disparó, no? ¿Cuál utilizó Gustavo? ¿Quién entró? ¿Quién no disparó? ¿Cuántos disparos se realizaron? Ya no sabemos más eso. En la hipótesis era un solo fogonazo, o fue lo que dijo estuvo el tribunal. Y reitero, ¿de dónde aparecieron entonces todas las demás vainillas que estaban dentro del Partido Liberal? Condenaron una silueta y le atribuyeron a Gustavo Florentino. Condenaron una silueta de una persona de entre 3, o sea, 33% de probabilidades de que sea él. Apostaron a eso, apostaron a un 50%, porque hay dos escopetas, de que una de las escopetas fue, y apostaron de las 7 vainas servidas, que una de ellas salió. Estamos hablando más o menos de un 18%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo es de probabilidades, pero es más certero entonces ir a jugar un juego de azar y apostar a las probabilidades que salir condenado hoy sin certeza absoluta de cómo fue y por qué fue. Gustavo Florentín tenía que ser condenado, doctor? Porque se tiene que cerrar esta parte histórica. Es una cuestión política aquí, que no es jurídica. Lastimosamente, hay demasiados intereses en que esto se cierre, y esos intereses se vienen desde hace tiempo. Doctor, pero en ese sentido, porque ayer te escuchamos también decir lo mismo, pero el interés, y si te referís a gente de la oposición y demás, ellos lo que reclaman es quién dio la orden, no hacían foco tanto en la situación propiamente de Gustavo Florentín. Y justamente se tenía que cerrar todo esto en Gustavo. Es simple y sencillo. Se tenía que cerrar para que no se investigue más. Recuerden que a Raquel Fernández, recuerden que a Raquel Fernández, ella testificó acá y dijo, 23 años de carrera me quitaron. Perdí todo de la noche a la mañana porque justamente no le permitieron hacer su trabajo. Yo no sé quién tiene ese interés, pero el que más perdía con la muerte de una persona en ese día era un grupo político. Y los que más ganaban con la muerte de una persona eran dos grupos políticos distintos, uno colorado y uno liberal. Ustedes arriben a las conclusiones de quién perdía más y quién ganaba más. Y quién obtuvo réditos políticos de esto, quién obtuvo votos de esto y quién obtuvo desprestigio de esto.